Va. Entonces, el número n es el número de individuos de la especie Homo sapiens. De este número depende entonces cuánto se usa de recursos de un ecosistema en particular donde este grupo de Homo sapiens esté viviendo, esté habitando, sea su hábitat. Y en función del número será el uso de recursos y por lo tanto la magnitud de la perturbación que se esté provocando. Estamos hablando entonces del impacto de la población, de la población, no, de la población, de la población. Es más, pongámoslo así, impacto poblacional. Impacto poblacional. Por parte de los humanos, poblacional humano, en los ecosistemas. Y entonces acudimos a un campo, a una rama de la ecología, que es la que estudia el comportamiento de las poblaciones, esto, cómo se comportan y cómo se comportan las poblaciones. Esto es materia de la ecología de poblaciones, que es una disciplina compleja porque echa mano de conceptos matemáticos, conceptos físicos y conceptos biológicos. ¿Por qué físico? Si es el término que voy a explicar. Porque la ecología de poblaciones analiza las fuerzas bióticas y abióticas que proporcionan o dan forma o modifican tanto a las poblaciones, el número de individuos que ocupan un lugar, y cómo estas fuerzas ambientales, pueden contribuir o no al aumento en el número de individuos de la población o a su disminución. Depende de los recursos que haya, por ejemplo, alimenticios. Si hay suficiente alimento, entonces no pasarán problemas de nutrición, se podrán reproducir adecuadamente y entonces podrá ir aumentando el número de individuos. Si no hay suficientes recursos, fuentes de nutrición, o sea, recursos alimenticios, el número de individuos declinará porque empezará a aumentar la muerte de individuos por inanición. Entonces depende de los recursos. Ahora, mientras más individuos haya, se requerirán más alimentos. Es un ciclo, es un proceso, no es un ciclo, es un proceso que se retroalimenta a sí mismo. ¿Sí? Y eso puede llevarlo a que se comporte de maneras variantes. Y podemos hacer modelos matemáticos, vamos, es físico porque hablamos de fenómenos o llamamos de factores que modifican el número de individuos. Cualquier modificación en la naturaleza, cualquier cosa que modifica la naturaleza es una fuerza. Estas, así les podemos llamar fuerzas naturales.
aunque no estemos hablando de fuerzas mecánicas. Extendemos el concepto de fuerza a aquel ente o fenómeno que causa cambios en la naturaleza, cualquier tipo de cambio. En este caso, el cambio en el número de individuos de una población. Y en este caso, el cambio de individuos en la población humana, de individuos humanos. Podemos hacer modelos de cómo cambia este número de organismos. Inicialmente podremos pensar en cómo cambia el número de organismos, no sería su índice n, al contrario, no es índice al revés. El número de organismos, este n, cómo cambia en función de el tiempo, inicialmente. Si hiciéramos, aludiéramos a algún modelo mítico, tomemos el modelo bíblico de que los humanos fueron puestos en un lugar donde había recursos naturales, el jardín del Edén, y aquel puso dos. Por cierto, tiene contradicciones al principio del texto. Primero dice que los creó hombre y mujer, y después dice que no, se creó primero hombre y luego la mujer. O sea, él mismo se hacía bolas, ¿no? Y si él se hacía bolas, pues yo tengo también más derecho a hacerme bolas porque yo soy humano y yo no soy perfecto. Aquel dicen que es perfecto, pero pues tenía dudas de cómo hacerlo. En fin, todos tenemos dudas. Empezó con dos. ¿Sí? Dos individuos. Luego se agregaron otros dos. ¿Sí? Esto dio entonces un total de 4. Sí, luego dicen que uno de esos dos mató al otro, entonces habían quedado 3. Y luego, y nada más eran 2 hombres, y quedó uno, y entonces luego aquí hubo incesto. Todavía no mencionan a los demás hijos. Entonces, bueno, eso dejémoslo en la parte mítica o mitológica. Por cierto, mito o mitológica viene de mentira. Un mito es una mentira, una falacia. Pero tomémoslo matemáticamente, como un modelo matemático. En reproducción sexual, o incluso en reproducción asexual, donde podemos partir de una célula, que esta célula se divide reproductivamente por bipartición, es el mecanismo de reproducción asexual más simple, pues va a dar 2 células hijas. Estas 2, al reproducirse por bipartición, darán otras 2. Pasamos de 1 a 2 a 4. Estas 4, ¿cuántas darían? 8. ¿Sí, no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estas 8 darían 16. Las 16 darían 32. Las 32 darían 64. Las 64 darían 128. 256. 1024. No, 1000 qué. Hablando de computadoras, ¿cómo ha aumentado la capacidad de almacenamiento de las computadoras? En cuanto a la velocidad del proceso, ¿cómo ha aumentado? Igual. Y aquí no estamos considerando la adición de individuos a una población, que se da en la reproducción sexual. Aquí es asexual. En la asexual, después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 procesos de reproducción, aquí aumentamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son eventos,
Este es el primer evento, la primera reproducción. El segundo evento será la segunda reproducción. El tercer evento, la tercera reproducción. El intervalo entre eventos en física nos da lugar a una variable que es el tiempo. El tiempo lo podemos definir como el intervalo entre eventos. El espacio lo definimos como la magnitud entre dos puntos. Eso en cuanto a cantidades físicas básicas. Las cantidades en física se manejan 7 cantidades básicas. Una es el tiempo y la definimos como intervalo entre eventos. Otra es la longitud, que es la magnitud del espacio entre dos puntos. Otra es la masa, que es la cantidad de materia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería la cantidad base. Podríamos decir que esta f subíndice n, la f subíndice n también, o n más bien, podemos decir n, el número n también va a depender o va a estar en función, y aquí está la parte fea del desarrollo, no se puede ver, está en función de el tiempo. F subíndice t, f de t es igual a n, es decir, aquí graficamos n y en el tiempo 0 tenemos un individuo, en el tiempo 2, que sería este de acá, tendríamos dos individuos, 1 pasamos a 2, en el tiempo 3 pasamos a 4, en el tiempo 4 pasamos a 8, en el tiempo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nada más. 0, porque estoy tomándolo como origen, por eso empiezo a contar con 0, o de 0, desde 0 dije. Desde 0 sería un individuo, 2, 4, 8, entonces serían 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, sí. Ok. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería 0, 1, 2, 3, el doble, 4, el doble de esto, 5, el doble, ya está por allá. Sí. Esto es lo que llamamos una función no lineal primero, no es una línea recta. No pasamos de un individuo a 2, a 3, a 4, a 5 en cada intervalo de tiempo, en cada proceso reproductivo, no. La reproducción biológica no funciona así. No la representamos matemáticamente mediante una función lineal o una recta, no. Una función lineal o recta no explica o no muestra cómo es el aumento de una población biológica que se reproduzca por mecanismos asexuales de bipartición. Hay otros mecanismos de reproducción asexual en el cual el número de individuos de la progenie es mayor que 2, como en el caso de la esporulación, es otro mecanismo de reproducción asexual. Ahí entonces, ¿cómo será? Será mayor. Será más rápido el aumento de individuos en la población en un proceso de reproducción por esporulación, asexual por esporulación. Si la bipartición tiene esta tasa de crecimiento o esta pendiente que va cambiando, en la esporulación será todavía más rápido. Bueno, los humanos no se reproducen por bipartición ni por esporulación, sino reproducen como los mamíferos, la mayoría de los mamíferos, por reproducción sexual, donde lo que puede variar es el número de individuos en la progenie. En el caso de los elefantes y las ballenas, la progenie, es decir, el número de individuos que surgen de una
proceso de reproducción entre un macho y una hembra es de 1. Se agrega un individuo a la población. Entonces, 2 más 1 me daría 3. En la siguiente tendría una progresión dependiente de ese número de individuos de la progenie. En el caso de los humanos es variable. Es variable, puede ser 1 o puede ser más. Algunos dicen que son como conejos, donde también el número de individuos de la progenie puede ser muy grande. Eso, por cierto, es un proceso natural. ¿Por qué los conejos tienen camadas o progenies grandes, mientras que los elefantes tienen camadas o progenies pequeñas en cuanto al número? Depende de muchos factores. Uno de ellos es la fisiología y la anatomía de los organismos. Mientras más grande o masivo sea el individuo de la especie, menor será el número de individuos en la camada o en la progenie. Otro es que, mientras que en el caso de la reproducción asexual, en bacterias, por ejemplo, en el proceso de la reproducción, al aparecer la célula hija, la célula madre ha muerto, ha desaparecido, ya no existe, ya no está. En el caso de organismos posteriores a los de este tipo de reproducción, cuando aparece la reproducción sexual le permite al individuo maternal permanecer, no desaparece. Entonces, es cuando se produce o cuando se produjo la reproducción por mecanismos sexuales en la biología, en la vida, en la historia de la vida en la Tierra, la tasa de aumento de individuos de una población se aceleró, fue mayor, fue más eficiente para mantener la permanencia de la especie correspondiente existiendo sobre la Tierra. Entonces la reproducción sexual tiene una ventaja sobre la asexual. Aumenta el número de individuos. Es más difícil que la especie desaparezca, se extinga. Tiene una ventaja evolutiva. Una ventaja en la preservación de la vida, en este caso en la Tierra. Y se ha mantenido desde entonces. Pero depende entonces también de la magnitud física, de la conformación física de los individuos de la especie. Porque eso tiene una capacidad máxima. Eso por un lado. Entonces, el mecanismo de reproducción y el número de la progenie está en función de, digamos, el volumen de los individuos. Mientras más pequeño sea, y sería entonces inverso, ¿no? Mientras más pequeño sea el volumen del organismo, mayor es la posibilidad, o el número de, no posibilidad, mayor es el número de individuos en la progenie. Entonces sería una función inversa. Sería 1 entre la progenie. En cuanto al volumen. ¿Cómo depende esto del volumen? Es de manera inversa. Pero también depende del sitio en la pirámide energética, del lugar en el que se ubique la especie en la pirámide energética. Recordemos que estos son los productores. Luego tenemos los consumidores primarios que se comen a los productores, por lo cual los productores son depredadores, son presas de los consumidores primarios. Y para que las especies de productores no se extingan, a pesar de estar siendo nutriente de los consumidores primarios, debe ser la tasa de reproducción más grande que la tasa de predación.
O sea, deberán de reproducirse más rápido que la velocidad a la cual se los comen. ¿Bien? Entonces, si una especie se reproduce a una tasa muy lenta, menor a la tasa con la cual es consumido, esta especie va a extinguirse. Recuerden que aquí es el número de individuos. Aquí aumenta el número de individuos, aumenta la población, aquí disminuye y si llega a cero, pues entonces ya no hay especie, no hay individuos, la especie se extingue. Y esto depende de la tasa de reproducción. Es decir, si la tasa con la cual son depredados es mayor que la tasa en la cual se reproducen, entonces la especie se extingue. Para que permanezca la especie, no se extinga, su tasa de reproducción tiene que ser mucho mayor. Y de eso dependerá entonces el mecanismo de reproducción. Entonces, la progenie también está en función, en este caso sí, de manera directa, de la tasa, pongámoslo como T mayúscula, la tasa reproductiva, T sub índice R, de la tasa reproductiva. O sea, el número de individuos que se producen en cada proceso de reproducción. Vemos que en el caso de la reproducción asexual por bipartición, la tasa es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. ¿Bien? Es una progresión geométrica de base 2. En el caso de los humanos, en el modelo bíblico, arreglado, porque está confuso el modelo bíblico, si lo arreglamos tendríamos 2 por reproducción sexual que produzcan una progenie de 2, tendrán 4 individuos existiendo simultáneamente. La población aumentó de 2 a 4. Imaginemos que estos dos no son dos del mismo sexo para que pueda darse reproducción y no es mal visto el incesto. ¿Sí? No es tanto que el incesto sea inmoral. No, el problema es que presenta un problema de tipo genético si la reproducción sexual se da de manera incestuosa. Vamos a decir, lo califiquemos así, ya usemos ese término, más bien tipo humano y muy moral. ¿Sí? Porque no es extraño que en la naturaleza los hijos se apareen con los padres. No es extraño, llega a suceder en mamíferos incluso. Eso permite entonces que de una población pequeña se produzcan más individuos y entonces la población no desaparezca, no se extinga. Pero tiene un costo biológico porque este fenómeno de entrecruzamiento en una fuente genética cerrada puede dar lugar a la expresión de genes recesivos que su expresión pueda dar como resultado algunas deficiencias biológicas o fisiológicas en los individuos, enfermedades genéticas. Y esas enfermedades genéticas que normalmente desaparecen a través de la selección natural, cuando el entrecruzamiento se da entre poblaciones de la misma especie pero provenientes de diferentes lugares, eso contribuye a que los genes dominantes mitiguen la expresión de los genes recesivos que darían lugar a la expresión de enfermedades. Y de esa manera las enfermedades son contenidas o incluso llegan a desaparecer genéticamente. Las deficiencias por problemas en cuanto a mutaciones, vamos a decir. Si se da un entrecruzamiento entre padres e hijos, es más probable que esos genes que presentan deficiencias en el funcionamiento de los individuos se mantengan y entonces aumenta la tasa de enfermedades genéticas en la población que así opera. Y finalmente puede dar lugar a la extinción, porque si esas mutaciones tienen efecto en la supervivencia o en la reproducción,
pues la tasa de reproducción va a disminuir hasta que la especie se extinga. O incluso puede ser que no es tanto que sea problemas en cuanto a la reproducción, sino que lo haga más vulnerable a ser depredado. Y entonces va a disminuir la tasa va a disminuir la población, pero no por muerte por enfermedad, sino por muerte por predación. Son depredados más fácilmente y entonces pueden llegar a disminuir a tal nivel que ya la población no es sostenible y entonces desaparece y se extingue. Entonces, hay varios mecanismos biológicos, algunos fisiológicos, otros de tipo ecológico que pueden dar lugar a la extinción de especies. Todo por el mecanismo de reproducción. El motor de estas extinciones sería el mecanismo de reproducción sexual. ¿Cómo opera? Si está cerrado a solamente una poza genética, o está abierto a varias cosas genéticas que enriquezcan la presencia de genes y mitiguen los genes que dan lugar a deficiencias en el funcionamiento de los individuos. Salvo eso, podemos entonces ver que aún en condiciones de tipo de pool genético cerrado o incestuosa, reproducción incestuosa, sería factible si estos macho-hembra producen dos individuos, macho-hembra, pueden reproducirse nuevamente porque no desaparecen los padres y entonces esta población podría aumentar a 8 o más y esa a 16 o más, dependiendo del número de individuos de la progenie, y entonces la tasa de crecimiento será mayor. En el caso de la humanidad, como en el caso de la mayoría de las especies, las curvas de crecimiento eran todas muy similares, aunque hay diferencias en cuanto a las curvas de crecimiento de depredadores, de altos depredadores y de presas. Las especies que son más bien presas de consumidores primarios para arriba, consumidores primarios, consumidores secundarios, los que están más abajo tienen tasas de reproducción más altas, igual que en el caso de las plantas o los productores primarios, los productores, porque para permanecer necesitan reproducirse a lo idiota. Como lo vimos cuando hicimos los primeros muestreos y vimos que un solo árbol de conífera arroja un montón de semillas. ¿Cuántos conitos vieron ustedes en ese espacio de muestreo? Muchísimos. ¿Por qué son tantas? No es por conciencia del árbol, tengo que reproducir muchos por selección natural. La especie produce muchas semillas y el aumento, mientras mayor sea el número de semillas, aumenta la probabilidad de que algunas de ellas germinen, den lugar a plántulas. Algunas de esas plántulas serán nutrientes para herbívoros, ¿sí?, para consumidores primarios, pero algunas de ellas sobrevivirán y crecerán. Pero para que eso suceda, la tasa reproductiva de la conífera tiene que ser muy, muy grande. El número de semillas que arroje tiene que ser del orden de miles de semillas, para que algunas decenas de ellas, de miles, solamente llegan a etapa adulta reproductiva algunas decenas. Pero eso permite que la especie permanezca, que no se extinga. Eso es así como operan lo que serían organismos, especies, que son principalmente depredadas, presas. En cambio, los que están en la cúspide de la pirámide trófica o de la pirámide energética en los ecosistemas, estos podrán tener tasas de reproducción más bajas. Por ejemplo, en el caso de los chitas o guepardos, felinos de África, la tasa de reproducción es muy baja, pero han sido hasta la fecha depredadores muy exitosos porque son muy veloces.
Sus camadas suelen ser de 2 a 4 crías por proceso de reproducción. Y de esas suelen sobrevivir de 1 a 2 años. Ahora, ha habido un problema, que por su mecanismo de caza, que ha sido suficientemente exitoso para que todavía existan, parece que además de por afectaciones por los humanos en su entorno, que han reducido su espacio, su hábitat, esas especies se han visto mermadas en el número, pero por destrucción del hábitat debido a los humanos. Las poblaciones humanas en África han proliferado y han ido ocupando espacios, hábitats donde los guepardos o chitas solían cazar. Incluso llegaron a ser domesticados por los persas. Los persas no vivían en África, es que había chitas en el suroeste de Asia. Abarcaban el norte de África, no viven en zonas de bosques tropicales, sino más bien en zonas de sabana. Zona de sabana y cerca de desiertos, y eran apreciados tanto por los egipcios como por los persas. Los persas no de la zona de Persia, de Turquía, sino la zona imperio persa, en la zona más bien Arabia. Y eran domesticados por algunas sociedades antiguas. Eso habría quizá ayudado a la proliferación de los chitas, pero no sucedió así, porque finalmente esa conducta fue abandonada por las sociedades humanas. Lo que sí se propagó fue el uso del entorno, por el aumento en la población de humanos, que requiere mayores recursos y entonces requiere mayor espacio para obtener recursos. Y eso ha sido una presión ambiental sobre otras especies que han visto mermados sus hábitats por destrucción por actividad humana. Entonces, el crecimiento de la población humana, que se da principalmente, no se da a partir de revoluciones tecnológicas. La primera es el descubrimiento o invención de la agricultura y la ganadería. Eso permitió entonces que al tener alimento más constante, aumentara la tasa de reproducción de humanos. Pero todavía los humanos morían por enfermedades, principalmente, enfermedades infectocontagiosas. Y así se mantuvo la población humana con una tasa de crecimiento muy baja por varios miles de años, desde el inicio de las civilizaciones hace 5.500 años aproximadamente. No aumentó mucho la población, a más de 1.000 millones, la población llegó a 1.000 millones de humanos en el siglo XVIII. En el siglo XIX, pero el siglo XIX, mediados del siglo XIX. Finalmente llegamos a 1.000 millones. Nos mantuvimos por debajo de 1.000 millones durante miles de años. Pero ¿qué sucedió en el siglo XIX? Ya se dio el impacto realmente social de la revolución industrial, del paso de las máquinas simples, de las que hablábamos antes de iniciar la sesión, a las máquinas térmicas, las máquinas impulsadas por combustión, inicialmente por combustión externa y después por combustión interna. Eso aumentó entonces la posibilidad de aumentar la producción de recursos a través de máquinas agrícolas, por ejemplo, y aumentó la población humana, aumentando disminuyendo la mortalidad al haber mayor disponibilidad de alimentos. Pero todavía la gente moría por enfermedades infecciosas. A finales del siglo XIX, bueno, en la segunda mitad del siglo XIX, no finales, en la segunda mitad del siglo XIX, se descubre la causa de las enfermedades infecciosas. No era el mal aire como pensaban los romanos, el aire malo de los pantanos o de los lugares sucios. Por de ahí viene la palabra de la enfermedad llamada malaria. Paludismo en México. ¿Sí? El paludismo es una enfermedad transmitida por moscos que crecen en zonas inundadas o donde hay agua estancada. Hay mosquitos, los mosquitos
incorporan a su sistema patógenos, no recuerdo cómo se llama el patógeno, y ese cuando le pican a la persona, introducen el patógeno en una persona y entonces presenta el paludismo. Trypanosoma cruzi, no me acuerdo cuál es. Revisen por favor cuál es el patógeno que genera el paludismo o la malaria. ¿Sí? Bueno, el hecho de que los europeos, los romanos le llamaban así, nos hace entonces informarnos, pero nos permite saber que esa enfermedad existe desde hace miles de años y mataba gente en todo el mundo, en todos los continentes habitados, donde hubiera mosquitos con ese patógeno. Y si no era ese patógeno, eran otros patógenos que mataban a la gente. El descubrimiento del microscopio, los animáculos por Leeuwenhoek en el siglo XVIII, me parece, si no es que fue en el siglo XVII, permitió conocer mejor que existen microorganismos. Se descubrieron, por ejemplo, las levaduras, se manipularon mejor las levaduras. Uno de ellos, de los que promovió, impulsó y mejoró la producción de levaduras, fue Louis Pasteur, químico francés. Inventó el proceso de pasteurización para que fuera más difícil que te enfermaras al beber alguna bebida fermentada. Las bebidas fermentadas se ingerían así crudas y la gente pues, estaba muy rico, pero también te puedes enfermar y te puedes morir. ¿Sí? Cuando se descubrió todo esto en el siglo XVIII principalmente ya, entonces hubo dos factores tecnológicos, uno de ingeniería, las máquinas térmicas, y otro biológico, la microbiología. Ambos conocimientos científicos permitieron aumentar la supervivencia de las personas, disminuir las tasas de mortandad, primero por haber más nutrientes, de mejor calidad y que inician menos daño. Y además se pudo descubrir que algunos otros microorganismos sean los responsables de algunas enfermedades intercontagiosas. Y se descubrió que eso fue un médico que llegó a esa conclusión, Samuel Semmelweis, creo que Samuel se llamaba, por su apellido Semmelweis, quien fue el que descubrió que si te lavabas las manos era más difícil que te enfermaras. ¿Sí? Él era ginecobstetra, ¿sí? Y él le llamaba la atención que se morían más frecuentemente por fiebre puerperal las mujeres que eran atendidas por los médicos que las que eran atendidas por las parteras. ¿Por qué? Si el que sabe más es el médico que la partera. Había una mayor tasa de mortalidad en las mujeres que parían con la ayuda del médico que de la partera. Se dio cuenta Semmelweis que los médicos iban a atender a las parturientas después de hacer autopsias o de revisar cadáveres. Y llegaban de revisar el cadáver, a atender a la madre y decidían al crío, y se morían el crío y la madre. Porque a través de las manos del médico, había un proceso de transmisión de los patógenos en los cadáveres al crío, al neonato y a la madre. Y morían ambos por fiebre puerperal. Las parteras no revisaban cadáveres, no hacían autopsias, no daban clases de patología con cadáveres, pues no tenían las manos infectadas. Y entonces Semmelweis dijo, ¿y si nos lavamos las manos antes de atender a las mujeres? Fue lo que implementó él en Austria, que es donde vivía él, en el Imperio Austrohúngaro. Y se redujo la tasa de mortalidad neonatal, aumentó la supervivencia e incrementó entonces la tasa de reproducción humana. Primero, la revolución industrial. Segundo, mejores alimentos gracias a Pasteur y la pasteurización. Tercero, por las medidas de higiene. Hubo otros trabajos previos que también, esto fue un matemático inglés, quien se dio cuenta que la gente se enfermaba más donde vivía más sucia en las ciudades que donde la gente vivía en condiciones menos insalubres en las ciudades. Entonces, por iniciativa de él, en ciudades como Nueva York y Londres empezaron a
implementar medidas sanitarias públicas. La gente se enfermaba menos por enfermedades infecciosas, porque ya no vivían en condiciones tan insalubres, y aumentó la tasa de reproducción. Y llegamos a 2.000 millones de personas en la década del 20 del siglo pasado, hace 100 años. A 2.000 millones de personas, con estas medidas nada más. Además, a principios del siglo XX se descubren las sulfas, que son bacteriostáticos. No matan a las bacterias, pero impiden su reproducción, lo que impide entonces que la gente se muera más fácilmente por infecciones. Esas ya se usaron durante la Segunda Guerra Mundial. No se han visto películas en las que el soldado se dijo, médico, médico, y llegaba el médico y lo primero que hacía es que agarraba un sobrecito, lo abría con la boca y soltaba un polvo amarillo encima de la herida. Sulfas. Son amarillas porque tienen azufre, por eso son sulfas. Entonces, el desarrollo de la industria farmacéutica, que empieza a producir bacteriostáticos primero, luego en la década del 20 se descubren los antibióticos. Ahí ya los antibióticos se distinguen de los bacteriostáticos en el sentido que los antibióticos sí matan a los microorganismos, a las bacterias. Entonces, tienen mayor eficiencia para curar o evitar en las personas el éxito para los microorganismos de las enfermedades infecciosas. La gente sobrevive más por ejemplo, a la fiebre puerperal. Ok, se infectó, pero le damos un antibiótico y ya no se va a morir. Y se va a poder reproducir nuevamente. Y aumenta la tasa de reproducción, y en 1974 llegamos a 4.000 millones. Cuando la OMS se fundó, llegamos a 4.000 millones. Ya lo hablamos, sí lo hablamos en el día de la población humana. Entonces, en menos de 300 años, pasamos de 1.000 millones de humanos a 8.000 millones. Un éxito de la ciencia y la tecnología para la supervivencia humana. Pero eso ha generado una presión excesiva. El uso de recursos para satisfacer las necesidades de esos 8.000 millones está generando una presión excesiva en los ecosistemas. La pregunta, ¿es sostenible? Esta presión ambiental ahora pone en riesgo, y este crecimiento exponencial más acelerado de la población humana ha puesto en riesgo la sustentabilidad y la sostenibilidad no solamente de los humanos en la Tierra, sino de toda la vida en la Tierra, de la evolución. Y el primer motivo no es asustarnos, sino que tomemos conciencia de ello para actuar en consecuencia. Más humanos implica una huella ecológica más grande, un impacto mayor. Hemos vencido mediante la tecnología los factores limitantes. Los factores limitantes ecológicos están determinados por la pirámide eutrófica, la pirámide energética. ¿Cuántos organismos hay acá? Pues depende de cuántos hay en los niveles inferiores de la pirámide. Esto nos muestra cuáles son los factores que limitan el aumento de las poblaciones biológicas en los ecosistemas. Pero los humanos hemos perturbado la operación, el funcionamiento de la pirámide energética. El crecimiento de la población humana, así como su dispersión y densidad global, está causando un alto costo a la biosfera. Ha alterado y hasta agotado innumerables ecosistemas. Hay ecosistemas agotados. En esta semana me he permitido difundir esta información en mis medios al alcance, que hoy en día son las redes sociales en internet, y me ha permitido darme cuenta que hay gente, incluso con estudios universitarios, estudios de licenciatura y posteriores, no en el campo de la biología principalmente, sino en otros ámbitos, en otros campos tecnológicos sobre todo, que han respondido, a mi modo de ver, ilusamente, desinformadamente,
ante esta luz amarilla o roja que puse yo en mis redes sociales. No, es que podemos habitar Marte, o podemos aumentar el número de recursos. No, hemos agotado ecosistemas. Conforme aumenta el número, ya llegamos este año a 8.000 millones y se proyectan 9.000 millones para 2050. ¿Cuánto falta para 2050? 28 años. Menos, porque este año ya se está acabando. Bueno, sí, 28 años. El impacto solo puede agravarse si no hacemos nada al respecto. Representa una amenaza no solo para la humanidad, sino para muchas otras especies. Ya mencioné a los chitas, los cuales se han visto impactados desde hace cientos de años. No es nuevo. La disponibilidad de agua usable, no solamente por los humanos, sino por los demás organismos que dependen del agua. Ya ahorita, más de 1.500 millones de personas, de humanos, carecen de agua suficiente. Y no estamos hablando de lugares muy lejanos. Está pasando en México. Está pasando en grandes ciudades. En Monterrey, este año, donde se tuvo que racionar el agua. No solamente por el número de personas, sino además por medidas políticas y económicas que podemos al menos etiquetar como inmorales, si no es que criminales. De eso lo abordaremos después. Es un tema que está al final del curso, que es los aspectos éticos de todo esto. Además, bueno, es que los océanos, podemos seguir usando los océanos. El 32% de las zonas pesqueras están sobreexplotadas. Y la acuacultura también impacta los ecosistemas. Allá, bueno, cultivemos especies acuáticas, ¿no? También eso implica la modificación y perturbación del lugar donde se va a hacer el sitio de cultivo. Por ejemplo, cientos de miles de hectáreas de manglares y humedales costeros se han transformado para agrocultivos. Ya está el término, humedal. Humedales son las zonas inundables. ¿Sí? La Universidad de Quintana Roo se construyó hace 30 años en un humedal al norte de Chetumal. Y eso afecta los sitios donde se reproducen peces invertebrados, como vimos en la película de Buscando a Nemo. Se llaman guarderías. Las guarderías están en las costas. Las grandes masas oceánicas son grandes desiertos. Y ahí no por la ausencia de agua, sino por la ausencia de nutrientes. La escasez de nutrientes, no ausencia, escasez de nutrientes. Otro es el impacto en los bosques. Casi la mitad de los bosques que cubrían los continentes han sido eliminados, siendo la mayor pérdida en los trópicos, en México, notablemente en Latinoamérica, en México, el sureste de Asia y África, donde se siguen reemplazando para la agricultura, la maderería, la extracción de combustibles, el desarrollo urbano y, por ejemplo, para la producción de aceite de palma. Empresas como Quaker, la que hace barritas de granola y esas, muy nutritivas, muy sanas, se utiliza aceite de palma cultivado donde había bosque tropical. Entonces, cada que compramos un producto de ellos, estamos contribuyendo a la extinción de bosque lluvioso tropical. Y es en los países más pobres. Mientras que se enriquecen
las matrices de estas empresas que producen estos artículos para el consumo humano en las ciudades, ni siquiera en los lugares donde están acabando con el hábitat. Bueno, después de esta una sesión más depresiva, dejémoslo hasta aquí, vayamos a terapia, no, seamos conscientes y compartamos esta información. Está el documento de Human Population, o ¿cómo se llama? El archivo se llama humanpop.pdf, está en el sitio web y está accesible a través del sitio. Está más, creo que también lo subí al sitio, para que lo lean con calma, lo revisen, lo discutan entre ustedes, lo compartan le pongan pulgar arriba o más bien pulgar abajo. No, compartan esta información porque necesitamos tomar mucha conciencia, mucha conciencia. No podemos andar en la ilusión de, pues vamos a hacer cultivos, vamos a seguir explotando los océanos. No, la biosfera es limitada. La biosfera es limitada. Nuestra supervivencia está limitada. La supervivencia de la vida entera está limitada. Pero depende de nosotros. Nos seguimos deprimiendo el próximo lunes, por hoy terminamos.